Bueno, Sergio, primero muchísimas gracias por la invitación a toda la producción de Radio Continental y bueno, fundamentalmente a Víctor y a vos, Sergio. La misma palabra lo dice, ¿qué harás cuando te cures? Digo, lo dice en el sentido de que cuando uno le dice a un niño, ¿qué vas a hacer cuando te cures? El niño ya comienza a gestionar la posibilidad de la curación inmediatamente porque tiene una finalidad que va mucho más allá de ese estancamiento del miedo que a veces la familia le puede transmitir al niño o la misma sociedad o en el lugar donde se encuentra o en el entorno. Entonces un niño necesita siempre saber que hay algo más allá, algo que está adelante. ¿Qué harás cuando te cures? Es una palabra mágica. A cualquier persona, a cualquier adulto, cuando uno comienza a hacerle esta pregunta en el lenguaje, es un lenguaje muy potente. Es decir, que dice y transmite cosas bastante importantes para la persona. El síntoma se comienza a ir de momento que uno se plantea y se pregunta, ¿qué voy a hacer cuando me cure? ¿Cuál es mi finalidad? ¿Para qué me sirve la enfermedad? ¿Para qué vino? El lenguaje, la programación, toda la información que viaja a nivel de nuestro inconsciente es lo que va programando absolutamente todo, los comportamientos, es decir, a través de la palabra nos enfermamos, a través de la palabra nos curamos. Si tenemos un lenguaje interno dentro de nuestra cabeza, que está operando constantemente desde que nos levantamos. Es decir, constantemente estamos interpretando a través de ese lenguaje y que estamos siendo fiel a ese lenguaje. Entonces, por eso digo que cuando uno cambia el lenguaje, cambia todo. Si uno comienza a tener la intención de cambiar las palabras, los pensamientos, por supuesto, cuando uno los comienza a transmutar, comienza a cambiar la forma que hay a tu alrededor. O sea, cuando cambiamos la forma de ver las cosas que vemos cambian. Cuando cambiamos la forma de ver la enfermedad cambia, simplemente porque proyectamos en la enfermedad una finalidad. ¿Qué voy a hacer cuando me cure? O sea, no estoy pensando en que esta enfermedad me va a impedir hacer esto o aquello. Entonces, muchas veces vemos que ciertas enfermedades no se curan porque hay una programación en nuestro inconsciente, ¿no? Esas programaciones que tenemos de nuestros ancestros y también de la cultura. No te vas a curar, esta enfermedad es incurable, está en la estadística. Es decir, esa es la trampa en que caemos todos, ¿no? Es decir, creemos que la enfermedad es un capricho de la madre naturaleza. Cuando nos sale un tumor pensamos que ese tumor es al azar y que tiene que ver con alguna maldición o que tiene que ver incluso con cuestiones sincrónicas de la vida que me tenían que ocurrir porque, bueno, la historia está escrita así porque es el destino. En el vientre uterino, el riñón, lo primero que nace es el riñón y el oído. O sea, cuando hay un conflicto existencial de desmoronamiento, siempre va a ser afectado el riñón. Y van ahí todos los problemas de los líquidos. Conflicto con los líquidos representa a la madre simbológicamente. Es decir, que también en nuestro lenguaje interno, de nuestro inconsciente, tenemos la simbología de la madre naturaleza que está grabada a fuego por nuestro inconsciente. Tierra, agua, aire, fuego. Sol, que representa al padre. El agua, que representa a la madre. La cabeza, que representa al padre. Los pies, que representa a la madre, porque pisa la Pachamama. La nariz, que representa al padre. Es decir, todas las simbologías ya están grabadas en nuestro inconsciente. Y sencillamente cuando nosotros tenemos una sinusitis o una rinitis, decimos que en la simbólica hay un conflicto en relación con el padre, en términos de separación. Algo me huele mal en relación con mi padre. Y ese es el programa de nuestra infancia. Si mi padre se separó de mi madre, porque quizás mi padre engañaba a mi madre. Y yo siempre quise saber cómo era la historia, porque como niño quería escuchar la conversación y quería escuchar las discusiones que había entre mis padres, pero resulta ser que nunca sabía qué era lo que ocurría. Lo único que yo sentía es que estaba en peligro como niño. Y si me quedo solo, vivo el conflicto de separación. Y el conflicto de separación, de pérdida de contacto, inminente en el momento que el niño sufre por la discusión de los padres, hace que se ulceren las mucosas nasales por primera vez en ese niño, y ahí se va a programar la sinusitis o la rinitis. Y durante toda la vida va a vivir los conflictos de la misma manera. No puede vivir de otra manera ese conflicto ese niño porque tiene el programa. Lo va a vivir ese conflicto de algo me huele mal. Siempre el programa determina la forma en que va a vivir la persona el conflicto durante toda la vida. Y por eso vamos a encontrar personas que son epidérmicas, hay personas que son estomacales, hay personas que son intestinales, hay personas que son cefálicas, hay personas que son... Es decir, cada persona tiene una identidad. Es decir, mira, hay una persona intestinal.
¿Por qué? Cuando habla en su lenguaje, dice, pero me la miente. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo que su lenguaje determina realmente la forma en que vive todos sus conflictos. La persona piensa constantemente en la traición, siente que lo van a traicionar a hacer una cama. Y eso va a los intestinos porque es el único órgano que se encarga de procesar las porquerías. Bueno, la toma de conciencia. ¿Qué es la toma de conciencia? Es la iluminación. La toma de conciencia es la luz del universo, la luz de Dios interior, el maestro interior. ¿Qué es la toma de conciencia? Si la toma de conciencia desde lo biológico es relacionar las cosas que no estaban relacionadas. Sencillamente porque el propio lenguaje, la información que tenemos de nuestro inconsciente, está desordenada. Vamos a ver que hay una vivencia emocional del conflicto, una forma de experimentar, porque estamos viviendo experiencias en esta vida, emocionalmente, a eso venimos, a experimentar con las emociones. Vamos a ver que cada emoción en particular, representada simbológicamente por un lenguaje, es decir, una interpretación metafórica en tonalidad conflictiva de una situación y de un acontecimiento que para mí siempre representa lo mismo, y ese mismo es un conflicto de separación, o un conflicto de desvalorización, o un conflicto de amenaza en el territorio, quizás el que has vivido a lo mejor, Sergio, durante la semana. Y vamos a ver que siempre se inscribe en lo biológico, ¿no? Vamos a suponer que es un colon irritable, y la persona siempre tiene el colon irritable y quiere desprogramar. O sea, se conecta inconscientemente con la persona, desde ya, por supuesto. No se hace una sesión psicológica, porque no tendría sentido para nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente va muy rápido, tiene una velocidad impresionante. Nuestra conciencia apenas va a una velocidad muy lenta, muy ralentizada. Pero nuestro inconsciente va y viene en forma veloz. Por el hecho que para nuestro inconsciente no existe el tiempo ni el espacio. Sentirte obligado a hacer algo que no querés hacer, pero que lo terminás haciendo, pero sabés que vas a terminar siempre traicionado. Para no decir la palabra, ¿no?, que se relaciona con los intestinos, ¿no? Cuando la persona comprende esto, sabe dónde está haciendo el estrés. Sabe que lo hace en la oficina, quizás con un compañero, que el compañero no quiere hacer las cosas y a lo mejor yo le hago todas las cosas a mi compañero y me irrita esa situación. Por eso tengo el colon irritable. ¿Y cómo se va el colon irritable? Con esta toma de conciencia la persona dice, ah, es un clic, ¿eh? No es una cuestión así de iluminación, es un clic que hace la persona. Ah, pero mirá vos, dice la persona. Ahora comprendo por qué estoy... Claro, ahora entiendo por qué tengo el colon irritable. Me cierra, pero tremendamente. Y ahí el cerebro invierte la orden automáticamente y desprograma. Y comienza a mejorar la persona, se va el síntoma, la persona casualmente vuelve a vivir la misma situación, pero ya lo vive de otra manera, porque algo dentro de él ha tomado conciencia. Tenés la posibilidad, la pedagogía suficiente como para poder explicar algo tan complejo como esto, porque a nivel profundo es muy complejo, con palabras muy simples. Y a mí de todo esto me surge una pregunta que creo que a mucha gente en la casa le debe estar surgiendo. Y es el tema fundamental, si todos estos desequilibrios que comienzan siendo emocionales y repercuten de manera física o más tangible en nuestro cuerpo visible o nuestro cuerpo físico, ¿parten desde el estrés, la mayoría al menos? ¿O el estrés es el principal o el fundamental precursor de problemas de la salud en nosotros los seres humanos, en esta sociedad moderna? Sí, hablamos de estrés. Hablamos que a través del estrés se codifica el lenguaje, como bien dijiste vos. Ahora bien, con el estrés lo que hacemos es codificar ese lenguaje. Sí. Pero no es que lo codificamos por el hecho de pensarlo, sino que se codifica en el momento que ocurre el acontecimiento, sí, que me agarra a contrapié, exacto, que no esperaba, que lo vivo en soledad muchas veces, cierto, no expresado, no verbalizado y sin solución. Cuando se viven estos requisitos, la persona se encuentra sin poder solucionar el conflicto porque cree que no tiene solución. Claro. Su mente autolimitada le hace creer que no puede solucionar ese conflicto afectivo, que puede ser por una gran ofensa, un despido, una traición, la muerte de un familiar, un diagnóstico médico fatal, que es el 80% de todas las enfermedades. Exacto. Es decir, que la persona emocionalmente experimenta un estrés. Exacto. Es decir, la emoción es energía en movimiento. O sea, a través de la emoción no es llorar únicamente. No, un niño que tiene hambre y no puede comer, llega una emoción al cerebro y el cerebro da una respuesta biológica. Exacto. Una persona que quiere estar en contacto y no puede, sufre un conflicto biológico. El contacto es fundamental porque da seguridad. Por eso un niño necesita el contacto. Exacto. Cuando nace con la madre. Si no tiene ese contacto,
quizás sea inseguro durante toda la vida y va a buscar el contacto siempre, probablemente en otra madre simbólica que puede ser la pareja. Exacto. Pero con el estrés le damos entrada a una vivencia emocional, Ahí va. que es la interpretación, es la metáfora de lo que representa para mí el acontecimiento. Por Exacto. supuesto que para otras personas el mismo acontecimiento va a representar otra cosa. Para mí representa mi programa, Exacto. la forma en que voy a vivir todos los conflictos de mi vida. Entonces, hacemos un estrés, sí, no por eso nos vamos a enfermar. No, claro. Tiene que haber un programa atrás. Exacto. Es decir, por lo menos un programa, a veces no es la historia, digamos, de toda la familia y todo el transgeneracional. Muchas veces es la historia del propio individuo, en que se programa una situación, quizás en la adolescencia, y quizás lo vuelve a desencadenar años más tarde. Exacto. Y ahí es donde el inconsciente dice, ya viviste este estrés, yo no soporto el sobreestrés, porque es incompatible con la vida, y estoy obligado, porque eso lo hace el cerebro, que es la supercomputadora del cerebro cuántico, el cerebro dice, estoy obligado a dar una solución biológica que te va a permitir bajar el estrés al cuerpo, ya tenés un sufrimiento atrás, ahora hay otro de la misma tonalidad emocional, aunque los acontecimientos sean distintos. Exacto. Ya es suficiente para dar un mensaje, es suficiente para que nuestro inconsciente dé un mensaje que se va a transformar en un enunciado para uno mismo y para la familia también, porque eso es simbológico también, para eso viene la enfermedad de la familia, para que todos vean qué es lo que está ocurriendo. Y vemos que el estrés constantemente va programando ciertas enfermedades, pero no el estrés psicológico normal que resolvemos constantemente, porque tenemos la posibilidad de solucionar los conflictos permanentemente. Sí, sí. Pero ¿qué pasa cuando vivimos un conflicto, un estrés que sobrepasa ese límite de capacidad? A eso me refería, casualmente. Exacto. ¿Qué pasa cuando vivo una situación afectiva? Quizás no lo viva tan intensamente, pero sí hay una actividad interna. Sí, seguro. Cuando soluciono el conflicto y me doy cuenta que no hay ningún macho alfa que quiera quitarme mi hembra, quizás me doy cuenta que es una interpretación mía por mi programa, que Por mi vivo los programa, conflictos así muy obsesionado, Sí. y soy una persona celosa. Sí. Entonces, lo que hago es ulcerar las mucosas bronquiales si lo vivo en términos masculinos. Exacto. Si lo vivo en términos femeninos, va a ser la laringe. La laringe. Entonces, viene la bronquitis. ¿Cuándo aparece la bronquitis? La bronquitis no aparece en el momento que uno está preocupado por esa situación. La bronquitis aparece casualmente y paradójicamente cuando resuelvo el conflicto. Cuando se resuelve. ¿Viste cuando una persona mejor está? Es cuando se enferma. Es cuando Y uno se- dice, che, pero cuando mejor estaba cuando se enfermó. Quizás porque a lo mejor hace 15 años que lo tenía mal traer un conflicto y de pronto después de 15 años tiene una flor de neumonía. Claro. Y esa neumonía obviamente consume energía, ¿no? Entonces hay que ver después cómo se trata la neumonía. Eso ya es otra cosa. Exacto. Y yo para cerrar al menos este bloque de preguntas, al menos de este lado, ¿no es cierto? A mí algo que me quedó rebotando un poquito en la mente después de escucharte, porque es muy interesante, seguramente comparte Sergio conmigo, este concepto de que escucharte de alguna manera te aclara un poquito la mente de algo que quizás de manera lejana uno ya tenía dando vueltas en la mente, al menos los que estamos interesados en este tema. Personalmente vengo estudiándolo de manera personal, no quizás al 100% de lo que vos brindás, porque es algo muy, muy profundo y muy complejo y un poquito más específico, pero sí vengo investigando la función anímica, cómo repercute en el tiempo y en la calidad de vida de los seres humanos. Y se me ocurría esta pregunta, ¿no es cierto?, de si nosotros sabemos que el estrés es el desencadenante de esta cuestión que está implícita y escrita de alguna manera en nosotros, destrabando estos conflictos que después se representan en el cuerpo. ¿Cuál es la mejor forma de prevenir todas estas cuestiones que se van a dar, como bien decís, cuando se soluciona, cuando se destraba este conflicto, la aparición de la sintomatología de la enfermedad? ¿Cómo hacer para prevenirla? O si es necesaria y es algo bueno que suceda. Eso es lo que quiero saber. Las dos cosas. Es decir, por un lado, hay un conflicto también cuando se sobredimensiona el conflicto de tener que prevenir las cosas, entramos realmente en una situación de paranoia tremenda, que Y es también de estrés. de estrés, porque fíjate que todos los noticieros y todos los medios de comunicación en el mundo siembran el pánico constantemente. Yo estaba en Francia hace 3 años atrás y es increíble las campañas publicitarias, cómo siembran constantemente la preocupación. Es decir, sí, es la forma en que se dice, claro, es lo que se transmite. Exacto. Y también obviamente el contenido del lenguaje. Eso hace que se programe la mente también. Sí, creo que ellos lo saben, ¿no? Eso es un estudio, pero minucioso realmente, muy profundo. Sí, se sabe se trabaja a nivel del inconsciente colectivo, Del claro que sí. inconsciente colectivo, claro. Entonces, esa es una forma de decir, cuando uno dice, quiero prevenir las enfermedades, en realidad, la enfermedad no hay que prevenirla. Lo que hay que prevenir es la forma en que uno vive los conflictos, la actitud previa que uno tiene ante los conflictos de la vida. Exacto.
Es eso lo que hay que prevenir, porque no estamos exentos de hacer estrés. Sencillamente porque cuando tenemos una enfermedad, si tenemos una enfermedad, es porque vivimos un conflicto vital en el trabajo, con la pareja, con la familia, porque sobrevivimos. Entonces son conflictos biológicos de supervivencia. De supervivencia. Es decir, por eso la enfermedad es un programa biológico de supervivencia. Y es por eso que un tumor en la mama genera una leche mucho más nutritiva que la normal. Un adenocarcinoma en el estómago genera más ácido clorhídrico de lo normal para digerir el bocado indigesto. Un tumor en el colon genera más mucosidad de lo normal para resbalar la chanchada que creo que me han hecho. Claro. Vamos a suponer un cáncer en los huesos representa la desestructura de la persona que vive todos los conflictos en términos de estructura. Se abren espacios dentro de los huesos para sostener mejor la estructura. Claro que cuando soluciona el conflicto aparecen los dolores de hueso, los dolores de músculo, claro, las fibromialgias y todo lo que ya sabemos. Eso. Pero claro, la persona no es consciente. Entonces, mientras la persona no sea consciente, está el tutor, que es nuestro inconsciente, a través de nuestro cerebro, que es el traductor biológico, que es el que manda el mensaje. Aparte de reparar biológicamente, también es un mensaje, también te pone un freno. Y esa, la forma en que uno no toma conciencia, nuestro inconsciente, a través de nuestro cerebro, toma las riendas del asunto hasta que vos resuelvas el conflicto. Y esa es la enfermedad. Y tomar conciencia es cómo y de qué manera vivimos nuestros conflictos y por qué lo vivimos tan intensamente. Sí. Siempre tenemos un programa atrás, por lo cual lo vivimos tan intensamente. Exactamente. Bueno, personalmente, querido Sergio, teniéndolo acá al lado a Daniel Gambarte, podemos entender que no estamos solos en el universo, pero no me refiero simplemente a cuestiones comerciales y hollywoodenses, hablando, ¿no es cierto?, de la compañía física, sino que las personas que de alguna manera sentimos, ¿no es cierto?, que la emocionalidad en el ser es fundamental, no solo para el desarrollo, sino para la prevención y para la solución de problemas someramente difíciles de controlar. Es muy interesante, al menos para mí, gratificante. No sé para usted, querido compañero. De momento que el individuo, la persona, de momento que de alguna manera se molesta y dice, ¿pero cómo hago para resolver esto? Es porque ya tomó conciencia. Si no, nunca tendría esa reacción. Entonces, ¿cómo hago? El cómo hago lleva implícito en sí un programa de la niñez. Es decir, la persona está como autolimitada a resolver los conflictos, se siente incapacitada en resolver los conflictos, pero resulta ser que sí lo puede resolver. Lo que pasa es que hay una parte dentro de uno mismo que cree que no puede resolver el conflicto. Entonces está la victimización muchas veces, que es la mejor solución a la desvalorización. Y a veces funcionamos con estos programas del lenguaje interno inconsciente, en donde creemos que no podemos solucionar los conflictos y por eso les echamos la culpa a la pared generalmente, ¿no? Lo que pasa es que resolver ese conflicto, Sergio, significaría muchas veces tener que sacrificar algo que no se está dispuesto a sacrificar. Y ahí está lo funcional de la enfermedad. Entonces muchas personas dicen, sí, pero ¿cómo hago para resolver esto? Y bueno, mira, yo no te voy a decir cómo tenés que hacer. Jamás te voy a decir que tenés que tomar una decisión de tal o cual manera, porque quizás eso te puede producir más estrés. Sí te puedo aconsejar y te puedo decir por dónde quizás podés resolver el conflicto, pero ese conflicto tiene que ser una solución viable, no la que vos crees que es viable, sino la viable, la que te deje en paz, en armonía, en tranquilidad y también en el entorno. O sea, existe la solución. Lo que pasa es que uno no quiere sacrificar algo que le es funcional, como por ejemplo, si tomo esta decisión o le digo lo que siento, quizás me va a abandonar. Si le digo a lo mejor esto, tomo esta decisión, quizás voy a perder esto. Tierras, departamento o la mantención quizás, probablemente. Muchas veces pasa que no se está dispuesto a sacrificar eso. Entonces uno está sometido a ese estrés cuando uno puede cortar el lazo tranquilamente. Entonces uno no está dispuesto a muchas cosas, a separarse por tomar una decisión o resolver un conflicto. Porque esa separación le representa algo que no está dispuesto a experimentar porque ya tiene el programa del conflicto de separación con los padres. Entonces la persona no quiere separarse, va a hacer lo imposible para no separarse, pero va a ser el mismo estrés. Tampoco quiere ser abandonado o abandonada. Entonces son programas muy fuertes. Siento que me falta mi padre, o cuando una persona vive un peligro de desabastecimiento, vamos a suponer los problemas en el trabajo, muchas personas tienen problemas en el hígado sencillamente porque viven los conflictos de carencia. Quizás a lo mejor porque creen y tienen la vivencia de que van a ser despedidos, aunque no sea así, pero para nuestro cerebro como si es. Nuestro cerebro no distingue lo real de lo imaginario, por eso nuestro cerebro está programado en unidad.
Cuando una persona tiene una vivencia emocional, para el cerebro es la realidad. Por eso están todos los síntomas de reparación, cansancio, fatiga, descompostura, vómitos, lo que sea. Es una fase de curación. Bien. Ahora, si yo creo que esa fase de curación es lo peor que me puede pasar, porque tengo en el lenguaje de mi inconsciente de que la enfermedad es algo feo, malo, insensato, un peligro que acecha, entonces voy a vivir otro conflicto relacionado con el miedo a la enfermedad. Y vemos que ahí está el miedo básico, ¿sí?, que es gestionado, por supuesto, por las multinacionales, que ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos. No estamos diciendo nada que la gente no sepa. Y bueno, y es sencillamente por eso que la persona se agota vitalmente, energéticamente, por lo que cree de la enfermedad. Hablando del cáncer, se ha sabido innumerables veces de culturas ancestrales en donde la enfermedad no estaba vista como tal, sino la enfermedad simplemente era aceptada y de alguna manera transitada con más naturalidad, de indígenas que sin ningún acceso a ningún tipo de medicina, literalmente, sin ningún acceso a ningún tipo de medicina moderna, quizás se ponían un empaste, quizás una hojita, quizás un ritual, pero básicamente indígenas se curaban de cáncer de piel, de cáncer de un montón de tipos de cáncer que estaba después datado, fechado y científicamente comprobado, sin ninguna inserción de la química actual, de la medicina química actual. Y uno se pone a pensar, qué locura, es todo lo contrario a lo que yo creería. Yo creería que si a mí me diagnostican cáncer, si yo no hago quimioterapia, no hago radioterapia o cualquier cuestión que esté a mi alcance con la medicina moderna, me voy a morir. Pero no, quizás la respuesta está un poquito más profunda, un poquito más lejos de lo que creemos, y vos de alguna manera nos lo podés acercar. No queremos decir que esto es el santo grial de nada, porque obviamente cada uno y cada cual tiene su acepción de la realidad, pero yo creo que estamos acercándonos un poquito para que la medicina amplíe su horizonte, porque el horizonte de la medicina está simplemente enfocado a la carne, y yo creo que hay que ir un poquito más allá, ¿no? Es cierto, Víctor, todo lo que la medicina hoy por hoy no puede curar, corta. Estamos en una etapa evolutiva primaria. Exacto. Pero nosotros en los seminarios tenemos médicos, psicólogos, psiquiatras, científicos, gente que está haciendo la formación profesional. Pero, Víctor, sí, claro, la gente de campo ya sabía esto anteriormente. Y sencillamente, cuando estas 5 leyes biológicas que descubre este médico oncólogo alemán, que es el Dr. Hammer, ya estaba grabado en el código genético de todo organismo, en las plantas, en los animales y los seres humanos. Sencillamente, a través de la intuición, la gente de campo, como por decir algo, sabía perfectamente cómo funcionaba el mecanismo de las enfermedades. Y de hecho que todos lo sabemos intuitivamente. Lo que pasa es que hay algo que nos juega en contra, que son las creencias. Y por eso este conocimiento, esta información es tan vital, es tan importante, porque ¿qué hace uno cuando escucha esto? Arma el rompecabezas. Te puedo asegurar que hay mucha gente que está escuchando en este momento y dice, es cierto, yo tengo un colon irritable y acaba de decir exactamente lo que yo estoy viviendo. Y eso es lo que pasa en las conferencias. Claro. Cuando la gente viene a las conferencias y pregunta y levanta la mano, hay una movilización impresionante dentro de la conferencia porque todos comenzamos a llorar, porque comienzan a descodificar en la conferencia. Claro. La toma de conciencia. Y al haber mucha gente... Es la toma de conciencia el quid de la cuestión aquí. Exactamente. Es lo que yo al menos veo desde esta posición de entrevistador junto con mi compañero, pero a la vez de espectador bastante neutral, porque uno está abierto a diferentes expectativas y bueno, nos hemos dado el privilegio y la posibilidad de en este espacio que estamos brindando a través de Terapia Incentiva, a través de tu mano, por supuesto, y de tu palabra, entender de que va todo un poquito más allá de lo que nosotros percibíamos, de que lo que los medios te hacen percibir o lo que los medios te ofrecen. Como bien vos decías, de manera intuitiva, la gente de campo sabía que la enfermedad se transitaba de otra manera. Y yo creo que ese es el problema, de cómo se transitan las enfermedades por lo que nos hacen creer. Exactamente. Sabemos que la medicina convencional es una herramienta muy importante y vital para poder de alguna manera salvaguardar alguna situación de emergencia, seguro. Y todo lo que ya sabemos, ¿no? Sí. Y que cuando va de la mano realmente con lo coherente, entonces sabemos que aporta realmente algo maravilloso. Pero lo que pasa, Víctor, es que, bueno, una cosa es, hablamos de los médicos de antes, ¿no? Sí. Que son los de cabecera y los que realmente conocían a la familia y los que realmente te daban una tranquilidad. Por eso existía el médico de cabecera. Y te palmaban y te decían, no, quédate tranquilo, que no es nada. Y te curabas. Era increíble. Ahora pasa todo lo contrario porque está, obviamente, el gran negocio. Y esto sabemos que es así y sabemos que es muy fuerte la programación, como decía Sergio, en todo el mundo, las campañas publicitarias. Vos encendés la televisión hoy por hoy, el informativo y constantemente la mala onda que hay es impresionante. Es terrible, es terrible. Uno decide qué quiere tener en la mente o no ese día.
Uno decide cómo va a estar programado ese día. La gente cuando camina en las ciudades como Buenos Aires, por ejemplo, va con mucho miedo, porque tienen un programa y piensan y constantemente están en alerta. Entonces, eso hace que también nuestro inconsciente funcione de una manera muy particular. Exacto. Nuestro inconsciente tiene la tendencia de corroborar todas las cosas que uno siente. Si uno tiene miedo a la cosa, va a terminar trayéndote la cosa para que dejes de tener miedo a la cosa. Exacto, exacto. Y eso funciona así también para las enfermedades. No porque alguien piense y tenga miedo de tener un cáncer de lengua, va a tener un cáncer de lengua. No, claro. Pero sabemos que si esa persona, si tiene un miedo a tener un cáncer de lengua, lo que va a traer es el acontecimiento en donde va a ser el estrés, en donde va a estar su lengua. Porque si una persona que hace conferencias o habla, va a tener un miedo a tener cáncer de lengua. Seguro, Porque un cantante de garganta. Daniel, bueno, más allá de todo, fue un placer tenerte acá, al menos de mi parte, hablando. Seguramente se va a corroborar del otro lado. Pero a mí me quedaría una conclusión y para que nos quedemos simplemente con una cosita. Si tuvieras que darle, de alguna forma, desinteresado, sobre todo yo sé que va a ser desinteresado, por eso te lo pido. Si tuvieras que dar un consejo, porque de las miles y miles de personas que nos están escuchando, seguramente no todas van a poder o van a querer o van a tener la fuerza o la voluntad para acercarse a todos estos lados que acabas de decir vos, que ahora vamos a repetir dónde vas a estar. Si tuvieras que dar un consejo para la vida en general, un consejo, ¿qué consejo y de qué manera lo brindarías? ¿Qué consejo le puedes dar a nuestros oyentes? Uno no está exento de hacer un estrés porque tiene que sobrevivir. Las personas que trabajan tienen su trabajo, su lugar, su familia. Yo digo que no hay que prevenir el hecho de la enfermedad en sí, sino la actitud previa de vivir nuestros conflictos. Sí. Cuando uno tiene la intención, ¿qué ocurre? Nuestro inconsciente funciona como una fuente divina. Nos conectamos a esa fuente a través de la intención. No podemos conectarnos nunca a esa fuente desde la necesidad, sino desde el deseo y desde la intención. Es el lenguaje propio de nuestro inconsciente. Si uno no da un primer paso para la sanación y para la curación, nuestro inconsciente nunca va a dar 10 pasos. Hay 3 palabras fundamentales que es el consejo, que puedo dar humildemente. Querer curarse, saber que se puede curar y aceptar la curación. Que en otras palabras sería querer cambiar, saber que se puede cambiar y aceptar el cambio. Y esta es la metamorfosis. El miedo pánico que tiene todo el mundo y toda la gente es al cambio. El agradecimiento es un estado de conciencia. Agradeces por lo que te ha ocurrido. Agradeces por la crisis que has tenido durante la vida. Agradeces esa crisis de pánico, de ansiedad, todo lo que te ha pasado que creías que era algo malo, feo y que iba a ser un monstruo que te iba a acompañar. Ahora le agradeces porque gracias a eso te metamorfoseaste y gracias a esto encontraste tu finalidad en la vida. Finalidad concreta, no abstracta. Si uno dice, ¿qué crees en tu vida? Dice tu inconsciente, que es el genio que sale de la botella. Y yo quiero ser feliz o que mis hijos sean felices. No te lo puedo dar, porque eso es abstracto. Necesito algo concreto, que te haga cosquillas. Si vos haces esa cosa concreta, tus hijos se van a sentir felices por lo que vos haces y eso es lo que vos le vas a transmitir a tus hijos. Tus hijos te van a imitar, no tenés que cambiarlos a ellos. Ni tampoco ellos te tienen que cambiar a vos. Estás en un conflicto si pensás que tenés que cambiar a alguien. Mucha gente no quiere resolver sus conflictos por las enfermedades porque piensan que tienen que cambiar al otro. Cuando uno cambia la forma de ver lo que me hace mi marido o cambio la forma de ver lo que me hace mi mujer, lo que hace mi mujer deja de seguir haciéndolo precisamente porque yo la estoy proyectando ya de otra manera. Y ese es el juego inconsciente. Hay una frase que dice, el ser humano está obligado a buscar lo que desea, pero sujeto inconscientemente a experimentar lo que rechaza. Ahora, cuando tomamos conciencia de qué es lo que rechazamos y para qué lo rechazamos y para qué me sirve rechazar, me doy cuenta realmente de que todo tiene un sentido, de que esa persona que vino a la vida vino a resolver un conflicto conmigo y yo vine a resolver un conflicto con ella. Pero yo cambio la forma de ver lo que me hace, cambio la forma incluso de mi pensamiento. Me cabreo porque alguien estaciona el auto justo donde yo lo iba a estacionar. Pero si yo cambio el lenguaje en ese momento y lo empiezo a practicar durante todos los días, me voy a dar cuenta que es un mambo mío. El hecho de sentir que esa persona me lo hace a propósito. Y esas son cosas que están también a nivel inconsciente, son programaciones. Yo le digo a una persona en la conferencia, ¿y cómo hago para cambiar? Mira, hay patrones mentales. Agarra una torta, cortala. Tienen que quedar 8 pedazos. Bueno, tienen que quedar 8 pedazos, pero tenés que cortar con 3 cortes a la torta. Y la persona se hace un mundo para cortar la torta. Y en un momento determinado se da cuenta que cuando uno le dice, o el inconsciente te dice, cortá la torta con 3 movimientos y con esos 3 movimientos tienen que quedar 8 porciones y cortarlas como a vos te parezca, la persona
se pone en una prisión mental y termina no solucionando el conflicto. Quizás porque nunca se le ocurrió cortar acá, sobre la torta, otro corte más, que quedan 4, y después un corte transversal, corta la mitad pero por otro lado, no por arriba, sino por la parte transversal. Quitándose la programación. Quitándose la programación. Y ahí es donde nos damos cuenta que funcionamos con patrones mentales que hacen que creamos que no podemos solucionar un conflicto. Le podemos pedir que aplaudan a Daniel, por favor. ¡Muchachos, vamos! Siempre hay alguno, pero no te preocupes, Daniel. Viene el Papa, el nuevo, el Francisco, y también le hacen lo mismo. Nos conectamos a nivel inconsciente, sacamos el conflicto que está a nivel inconsciente y nos conectamos con la persona ya anticipadamente, lo agendamos, por supuesto, para poder hacer la consulta, que es una consulta de 1 hora aproximadamente.